Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando en este momento. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, programa dedicado al apasionante mundo de la fotografía. Soy Federico Murúa y como cada semana pues te traigo lo mejor, lo más apasionante de lo que está sucediendo, lo que está pasando, lo que se está haciendo a nivel de fotografía en Latinoamérica y el mundo. En el programa de hoy vamos a estar conversando con una fotógrafa de España. Ella es Liz Arango, fotógrafa de Madrid, con quien vamos a estar pues conociendo un poquito su trabajo, su trayectoria, lo que está haciendo. Así que pues muy pendientes. Ya saben que este programa, los que ya pasaron y todos los que vienen, los puedes escuchar a través de nuestra cuenta en YouTube, nuestras cuentas en podcast y también a través de nuestra página web www.fotoconfede.com. Pueden ingresar allí y ver toda la información que tenemos, no solamente en las diferentes entrevistas que hemos hecho a fotógrafos de Latinoamérica y el mundo, sino también en nuestra sección, nuestro blog, donde tenemos información muy importante, muy relevante, que de seguro te va a servir. Si te gusta, si te apasiona la fotografía, pues www.fotoconfede.com. Si no, también nos puedes escuchar por YouTube, donde te suscribes, nos dejas tus comentarios, tus sugerencias, tus inquietudes, tus preguntas, todo lo que quieras, lo puedes dejar a través, nos puedes hacer tus comentarios a través de nuestro canal en YouTube. Ya saben, Foto con Fede, nuestra cuenta en Instagram, así que por ahí nos siguen. Bueno, sin más que hacer mención, referencia, le damos la bienvenida a Liz. Liz, buenas tardes allá en Europa, en Francia, al momento de hacer la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Fede, buenos días por allá, por aquí, bien. Acabo de llegar a París hace 2 días y adaptándome. Bueno, a ver Liz, vamos a conocernos un poco entre nosotros y con la audiencia sobre todo. Fotógrafa, periodista y también escritora. No fotoperiodista, fotógrafa, periodista y también escritora. Pero en el programa, como es dedicado a fotógrafos y fotógrafas, pues vamos a hablar, nos vamos a centrar mucho en la parte de fotografía. ¿Por qué fotógrafa y qué fue lo que te atrajo, qué fue lo que más te llamó la atención de esto de la fotografía? Pues yo, bueno, siempre había estado muy vinculada a la imagen porque desde pequeña pintaba y yo pensé que me iba a dedicar a estudiar Bellas Artes y dedicarme más a esta rama, pero sin embargo a mí lo que en realidad me motivaba era contar historias, entonces pues decidí hacer un máster de periodismo y luego ya pues vino solo porque estando sola haciendo los reportajes, era freelance, pues siempre los medios me pedían pues alguna imagen para ilustrar los textos y así es como empecé con la fotografía y poco a poco me fui enganchando y hace pues ya unos añitos, en 2019, empecé a hacer ya historias también solo visuales, que las acompaño con texto, entonces pues bueno, así fue la combinación y es lo que me atrajo de la fotografía hasta hoy. Y de ahí la conexión con el fotoperiodismo, ¿cómo llega? ¿Cómo se da? Pues fue así, ¿no? La verdad es que al tener que estar sola, pues muchas veces, sobre todo los periódicos en España, me pedían que querían fotografías y yo cubría muchas crisis humanitarias, entonces pues no siempre había fotógrafos a los que recurrir, ni agencias que tuvieran fotógrafos en la zona. Entonces pues bueno, yo llevaba siempre una cámara en la mochila porque me gustaba hacer fotos, pero bueno, siempre me lo tomaba más como un hobby o algo complementario, pero bueno, poco a poco pues empecé a publicar y me di cuenta de que me apasionaba y que lo quería desarrollar más. Entonces, la etapa de fotoperiodismo la combiné con el periodismo, pero luego ahora estoy más centrada en fotografía un poquito más pausada, hago pues más fotografía documental. Una fotografía, pero lo que llaman hoy en día fotografía de largo aliento, proyectos no cortos, proyectos que llevan su tiempo, hay que dejarlos madurar. Te centras mucho en ese estilo de fotografía documental. Sí, así es. Eso es el proyecto que empecé en 2019. En 2019 lo llevé a cabo hasta 2021 y ahora este año he empezado otro y luego, pues bueno, mi gran proyecto sobre el hambre creo que durará unos cuantos años. Así que sí, lo de largo aliento
va mucho con lo que estoy haciendo, porque la verdad que me cansé cuando estaba haciendo fotografía pues más de estilo periodístico, cubría muchas crisis humanitarias, pero no me daba tiempo a reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Y como trabajaba en varios países y en diferentes contextos, pues al final, bueno, como tienes muy pocos días o semanas para desarrollar el reportaje, pues siempre tenía miedo a caer en los estereotipos, en hacer una fotografía un poco paracaidista. Entonces, así es como elegí el tema que más a mí me intrigaba y que quería desarrollar, y empecé a realizarlo a lo largo de los años y hasta hoy. Hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo ya en la fotografía? Desde que empezaste, por ponerle vos el punto de partida, puede ser cuando empezaste con la fotografía de prensa o desde antes, pero más o menos ¿cuánto tiempo tenés dedicada a la fotografía? Realmente poco, porque yo creo que empecé, sí, al mismo tiempo que la prensa, y eso fue en 2016. ¿Y cuántos países ya visitados? Más o menos, ¿tenés alguna idea? Pues sí, cubriendo crisis humanitarias, pues mira, desde 2016 a 2019 hice 17 crisis humanitarias en los 5 continentes. Y bueno, lo que me centraba sobre todo eran crisis alimentarias provocadas por conflictos armados o por desastres naturales. Entonces, esos fueron como los primeros 17, y luego sí que desde 2019 he estado en pocos porque, bueno, el 2019 a 2021 estuve principalmente en Guatemala, y luego el año pasado tuve que ir a las dos crisis, bueno, una crisis alimentaria en Chad y luego otra que es provocada más por la guerra. También no solo cubría la crisis alimentaria, sino las consecuencias bueno, el impacto que la guerra civil está teniendo sobre la población en República Centroafricana. Son temas bastante crudos, bastante fuertes a la hora de no solamente de contarlos, sino también de trabajarlos, de conectarse con esos temas. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se hace? Pues bueno, yo creo que siempre está el ángulo de la dignidad. Para mí es muy importante intentar fotografiar de una forma en la que no caigamos en la lágrima fácil o el miserabilismo. Entonces, por eso intento pasar el máximo tiempo posible con las personas que voy a fotografiar, hacerles entender el trabajo que estoy haciendo desde un principio, y si ellos están dispuestos a ser fotografiados y contarme su historia, pues ahí es cuando trabajamos de alguna forma colaborativa, en la que, bueno, pues vamos trabajando juntos, voy explicando cada paso que doy y trabajando de una forma pues íntima, pero es eso, para mí es importante no caer pues eso, en el miserabilismo, contar la miseria por contarla, ¿no? O sea, hay algo muy explicativo desde el principio, y siempre es algo muy delicado y siempre hay que revisar lo que uno hace. Mi fotografía de ahora no tiene nada que ver con la que yo hacía en 2016. Entonces hay esta evolución y bueno, pues siempre intento mantener en primer plano qué es lo que a mí me gustaría que me fotografiasen. Entonces la dignidad para mí es la palabra más importante. Hemos, a lo largo de estos años con el programa y entrevistas y conversaciones con fotógrafos principalmente de Latinoamérica, hay fotógrafos quienes están en este medio del fotoperiodismo, la fotografía de prensa, y en algunos casos hay algunos que comparten la idea de que este tipo de proyectos, de trabajos por ahí, no tienen la repercusión que deberían tener. Según algunos fotógrafos, dice, bueno, sí, si yo hago el trabajo, pero yo siento que no logra ninguna transformación, ningún cambio, o por lo menos el que todos creemos que debería promover, por decirlo de alguna forma. Dicen que es más un trabajo como para prensa. En tu caso, vos decís que no, que el trabajo que se hace con este estilo de fotografía realmente, más allá de informar, si está produciendo cambios hoy en día, o todavía no termina la gente de conectarse con la esencia de lo que se quiere transmitir con ese tipo de información.
Bueno, o sea, yo creo que es muy importante tener, tanto en la prensa diaria como en galerías, como en revistas, fotografías que expliquen. Y bueno, cuando hablamos de la fotografía, que es pues humanitaria y trata temas sociales, pues también depende cómo se trate. Yo creo que tenemos ahora mismo como una cierta inmunidad hacia ver fotografías con sangre, con desastres. Ya hemos visto tanto. Mi tema principal es el hambre y cuando lo cuento parece casi un chiste, ¿no? ¿De qué vas a hablar? Ah, del hambre en el mundo. Porque ya hemos visto todas estas imágenes de Darfur, de los niños en campos de refugiados en África con el vientre hinchado, con la mosca en el ojo, ¿no? Estas imágenes ya tan manidas que de alguna forma estamos ya un poco insensibilizados a esta imagen tan dura. Entonces yo creo que hay que encontrar nuevas fórmulas. Claro que no es fácil, pero a través de conceptualizarlo. Y bueno, yo tampoco es que creo que con una imagen se cambie absolutamente todo y que vaya a haber una transformación, o al menos mi objetivo no es este, porque yo creo que es muy difícil. Creo que pues hay decisiones globales que se deben de hacer, pero aunque sea, para mí mi primer objetivo es que cuando la gente vea mis imágenes se cuestione cosas sobre nuestra sociedad, sobre nuestros comportamientos, y ya con esto, si hay alguien que se cuestione y que se haga preguntas, ya estoy contenta con el resultado. ¿Consideras, Liz, que se puede cambiar la fotografía, esta fotografía de humanitaria, esta fotografía tan cruda, por así decirlo? ¿Se puede cambiar la estética de la imagen de la fotografía, pero manteniendo el mismo discurso o queriendo decir, queriendo transmitir el mismo mensaje, ese que me estás hablando en este momento? Yo creo que sí porque al fin y al cabo, este año el año pasado, cuando estaba en República Centroafricana, allí uno de los temas que estaba cubriendo son los niños de la guerra, huérfanos. Entonces, pues por un tema de pues derecho a la imagen, niños que no pueden realmente firmar su consentimiento porque son menores, y para protegerles pues decidí cambiar un poco la imagen del niño en la calle que está comiendo en el suelo. Al fin y al cabo pensé que no aportaba nada con ese tipo de imagen. Entonces jugué con ellos, estuve varias tardes hablando con ellos para ver qué podíamos hacer, algo que para ellos fuera divertido, pero que transmitiera la crudeza de sus historias, porque sus padres habían sido asesinados durante la guerra. Entonces decidí, cuando ellos me contaban la historia, me dijeron que cuando su pueblo fue atacado y sus padres fueron asesinados, ellos se metieron en el bosque y se cubrían con las hojas, con la naturaleza, ¿no? Y entonces pues allí en República Centroafricana hay una zona muy verde y con mucha frondosidad. Entonces pues cogimos árboles, unas hojas muy grandes, y con esto se cubrió. Y a partir de ahí creé una serie pequeña de retratos en las que ellos están sosteniendo esta hoja delante de sus caras. Entonces pues bueno, esto iba acompañado de unos testimonios, y esta serie tuvo muchísimo más impacto. Lo realicé para Médicos Sin Fronteras y me dijeron que tuvo mucho más impacto que otras imágenes que habían hecho anteriormente, de oscuras, pero al final, pues bueno, esta estética cambió y sin embargo el discurso es el mismo, pero quizás al espectador le llama más la atención ese tipo de imagen un poco nueva. Estaba pensando en como 3 4 preguntas al mismo tiempo y me quedé como bloqueado. Tu trabajo ha sido publicado por medios internacionales como la BBC News, los más representativos El País, ahí en España. Has hecho proyectos con la ONU, si mal no estoy viendo acá la información. ¿Qué tanto impacto ha tenido? Primero, desde el punto de vista de noticias, y segundo, desde el punto de vista de tu trabajo, de tu formación como fotógrafa, como periodista. Sí, el trabajo que yo empecé a hacer con la prensa, para mí fue, pues bueno, de alguna forma comenzar a interesarme por el mundo, a poder pues viajar, tener una excusa, ¿no? por la que poder desarrollar e investigar temas que a mí personalmente me llamaban la atención,
y luego puede ser una plataforma que amplifique las voces de tanta gente que nos escucha en la prensa diaria, ya sea en España o en el resto del mundo. Y luego el trabajo que hice para Naciones Unidas o para las ONGs como Médicos Sin Fronteras y Acción contra el Hambre, pues bueno, aunque estaba dentro de sus programas porque ellos están realizando trabajos pues en algunos países en África, en Oriente Medio, y necesitan pues una visibilidad de estos programas, yo no hacía tanto comunicación corporativa, es decir, no hacía fotografías de sus programas explícitos, pero los contaba a través de las historias que aparecían. Es decir, si una mujer, por ejemplo, que tenía a sus hijos y debido a la guerra en Sudán del Sur ya no les podía dar alimentos, pues ellos, pues algunos caían en desnutrición e iban al hospital a tomar el tratamiento para los niños para que pudieran sobrevivir. Entonces yo encontraba allí estas mujeres y contaba su historia, luego las seguía a su casa, entonces era como de alguna forma una periodista dentro de la ONG o de Naciones Unidas, y que luego con este material, pues sí, ellos lo utilizaban para su visibilidad y para sus redes sociales y la página web, y luego por otro lado se publicaba en la prensa, entonces pues lográbamos un mayor impacto. ¿Qué tan distinta, Liz, es lo que nosotros vemos por ahí en los medios convencionales, o por lo menos lo que nos cuentan los noticieros, de esta realidad que ustedes están, digo ustedes los fotógrafos de prensa, que ustedes están todos los días recorriendo, viendo, registrando? Tenés 17 países, has estado en los 5 continentes, es una temática bastante cruda, bastante dura, que muchas veces por temas políticos lamentablemente se tapa, se calla, no se cuenta realmente el 100% de lo que está pasando. Eso, bueno, lo sabemos todos, en todas partes del mundo es igual. ¿Qué tan distinta es la realidad de lo que ustedes ven a diario, ahí en el campo de acción directamente, con lo que el mundo convencional conoce, maneja o nos dicen? Pues es que es realmente complicado porque es un círculo vicioso en el que la prensa dice no hay tanto espacio para las noticias internacionales, entonces pues si te dan un poquito de espacio, pues es mínimo, en el que tienes que todo resumirlo tanto en texto como en fotografía. Entonces pues sí, nos quedamos con detalles, de reflejos que muestran realidades crudas que existen en otras partes del planeta o en nuestro propio país. Pero claro, los espacios se van reduciendo, y aunque exista ahora mismo la web, que en un principio tienes espacio para poder contar y explayarte, realmente hay muy pocas plataformas que quieran unos ensayos largos o incluso un espacio largo para la fotografía, una galería de 50 imágenes. Entonces, como se tiene que reducir tanto, pues es muy complicado, y este círculo vicioso pues es el que la prensa dice que no hay más espacio, pues porque la gente no se interesa, y al final la gente no se interesa porque está tan resumida la información que al final se queda en una anécdota. Entonces, pues no hay análisis, no hay nada detrás que sustente esta información. Entonces es realmente complicado, porque sí, nosotros pues viajamos, estamos largos periodos en algunos países. Yo en Guatemala, el trabajo que he estado haciendo a lo largo de 3 años, pues la primera vez que estuve, entre 2019 y 2020, fueron 6 meses viviendo con comunidades mayas, y bueno, escribiendo todos los días, fotografiando todos los días, y al final de esto, de lo que puedo publicar en los medios, pues nunca son más de 12 o 15 imágenes. ¿Cuál sería el medio ideal para un fotoperiodista de tu talla, de tu género, de tu medio de día a día? ¿Cuál sería ese medio ideal para publicar? Medio en general, de prensa. Claro, sí, donde podés publicar, o sea, donde un fotoperiodista, en este caso del estilo de trabajo que vos haces, ¿cuál sería ese medio ideal para publicar? Pues hay una revista en Francia que a mí me gusta mucho, que se llama 6 mois, 6 meses, y pues bueno, la publican 2 veces al año,
y creo que es un estilo de revista que a mí me gusta mucho porque es fotografía y sacan historias del año, pero no necesariamente, hay también fotografía documental y también es un poco de largo recorrido, pero yo creo que bueno, ahora los freelance nos diversificamos mucho. Yo trabajo con prensa, entonces hay veces que es pues solo una fotografía o bueno, dentro de poco voy a publicar en El País semanal, que ahí son 8 páginas, entonces te puedes explayar un poquito más. Luego hay webs que también tratan muy bien la fotografía y luego pues bueno, tenemos festivales, galerías en las que también se puede mostrar nuestro trabajo. Entonces yo creo que tenemos que aproximarnos a diferentes públicos porque quien entra en una galería de fotos no es necesariamente la persona que a lo mejor va a leer el periódico o que pues no lo sé, mis fotografías han estado expuestas en la calle, en Colombia, en Buenos Aires, aquí en Normandía, en Francia. Entonces, pues bueno, a mí me gusta mucho esta combinación, que se pueda visualizar nuestro trabajo en diferentes plataformas, en diferentes medios. En el campo de trabajo, en la zona donde, indistintamente el país o la región donde estés, en ese campo de trabajo donde por ahí terminaste tu jornada, llegás vamos a decirlo así, a tu morada, a tu casa, sos de compartir con otros fotógrafos, de hablar, de todo esto que estamos conversando ahora en algún momento determinado, sentarse y decir qué estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo, o vamos por el camino correcto o le tenemos que cambiar algo. ¿Son de hablarse esas cosas o cada quien anda en lo suyo? Pues yo creo que, bueno, en España yo no he trabajado mucho, entonces es verdad que no tengo un círculo tan grande de colegas de esta profesión. Sin embargo, en Francia sí, ya llevo basada en París desde 2020 y aunque me muevo bastante por mi trabajo, cada vez que regreso pues sí que me rodeo de gente que hace un trabajo pues parecido al mío o que al menos se dedica a esta profesión y sí, hay muchas veces en las que nos planteamos por qué hacemos esto, lo estamos haciendo bien o no. Luego también hay muchos debates en grupos que tenemos por WhatsApp. Entonces sí, yo creo que es importante rodearte de gente que haga este trabajo para no quedarte solo en la burbuja, aunque también considero que es importante rodearte de gente que no se dedique necesariamente a la fotografía, porque hay veces que también se puede convertir en una burbuja este medio y al fin y al cabo pues poder hablar con tu abuela, con tu madre, con gente de la calle que no necesariamente se dedica a esto y ver lo que ellos piensan de tu fotografía, de si el mensaje que tú estás queriendo transmitir se entiende o es demasiado conceptual. Entonces sí, yo creo que es importante estos debates con diferentes grupos. ¿Considerás que se pudiera contar lo mismo a medio de publicación de medios de prensa, etcétera? ¿Se podría contar lo mismo o lo que se está contando hoy en día, pero sin la imagen, sin la fotografía? Yo creo que no. Yo creo que no. Por eso yo cuando hacía periodismo y a mí me encanta la escritura, me di cuenta de que son lenguajes diferentes. Entonces no significa que uno sea peor u otro mejor, pero simplemente llegan tanto a públicos diferentes como la transmisión de mensajes también es diferente, porque en un texto puedes detallar una serie de sentimientos, de palabras, de testimonios, que en la fotografía pues a lo mejor no escuchas esas voces, pero sí a través de la luz y cómo tú tratas la imagen también puede provocar otra serie de sentimientos en el espectador. Liz, me voy a meter en dos trabajos que, bueno, personalmente me han llamado la atención. Uno tiene que ver muy directamente con tu esencia en el mundo de la fotografía, que es el tema humanitario. Un trabajo que hiciste por ahí en 2018 en Senegal, titulado Solo queda rezar mirando al cielo. Un trabajo bastante interesante con fotos, si bien no es la típica foto, por así decirlo, como amarillista, como cruda, es una foto que transmite mucho. ¿Cómo llegaste a esa parte conceptual de la fotografía? Para no caer en ese amarillismo, en eso tan trillado de la fotografía, tan por ahí que roza lo grotesco. Pues
Este trabajo lo hice cuando yo estaba trabajando con Acción contra el Hambre y llevaba a cabo, bueno, pues cubría diferentes crisis humanitarias, diferentes crisis alimentarias sobre todo. Y en el Sahel, en una franja de África que divide el norte del África subsahariana y que es una zona que cada año se está desertificando, y allí vive pues el pueblo nómada más grande del mundo, que son los Peul. Y claro, siempre hay crisis alimentarias porque todos los años, en el periodo entre cosechas, entre junio y octubre, la población no tiene comida porque se han acabado ya las reservas de la cosecha anterior y todavía no han cosechado la siguiente. Entonces, pues la población sufre de malnutrición aguda, malnutrición crónica, y hay cientos de miles de niños que caen en malnutrición aguda, pero también miles de niños que mueren al año en ese periodo. Entonces, esto está ya muy documentado por diferentes fotógrafos, periodistas, humanitarios. Entonces, yo no quería caer en estas mismas imágenes de los niños muriéndose en camas de hospital y la imagen que repetía antes, ¿no? Entonces, pues bueno, decidí seguirles, estar una semana con ellos y ver lo que esta población hacía en el día a día para intentar encontrar comida, leche, los niños. Entonces, pues bueno, teniendo yo creo que un poco de tacto y viendo, bueno, pues realmente cuáles son sus necesidades, y una vez más intentando empatizar con la gente que fotografías. ¿Qué tan difícil es esa conexión de involucrarte con la gente? Porque, a ver, es alguien que viene de afuera, con qué sé yo, no vamos a decir que un extraterrestre porque es como que demasiado exagerado, pero le están dando cabida a una persona que viene con otra cultura, con otra idea, que es como que alguien que es itinerante, está de paso y después sigue, se abren con facilidad, te cuentan sus historias fácilmente, o cuesta un poquito entrar. En un principio, yo creo que lo más importante es, antes de sacar la cámara, es hablar con ellos, explicar cuál es el objetivo de tu trabajo y ver si ellos quieren colaborar. Entonces, yo, al ser mujer, mi estrategia siempre es acercarme a las mujeres. Hay culturas que es más fácil que en otras, pero sí, yo creo que es acercarte, ser humilde, sentarte con ellos a beber un té y obviamente pues en la mayor parte de países donde trabajo no hablo el idioma, pero yo tengo 3 idiomas, el español, el francés y el inglés, y siempre hay alguien en la comunidad, ya sea el fixer o alguien de una ONG, que te puede facilitar esa traducción y bueno, y es intentar explicar lo máximo posible cuál es el objetivo, ¿sí?, de lo que estás haciendo. Y entonces, pues bueno, como ellos están también sufriendo las consecuencias de la sequía o de un conflicto armado, pues muchas veces para ellos también creo que es importante desahogarse, hablar, contar lo que está pasando. Entonces, en un principio, yo creo que siendo humilde y teniendo un interés real, yo creo que ellos ahí es cuando se abren y muchos quieren compartir su historia y tienen ganas de desahogarse, porque no siempre ya en sus comunidades ya no hablan de esto, porque está el drama entre ellos. Que bueno, cuando estuve en Irak y estaba todavía en la guerra con el Estado Islámico, y había ciertas zonas que habían sido liberadas por la coalición internacional y por el gobierno iraquí, pues la gente tenía muchas ganas de explicarse, de contar lo que habían sufrido, y lloraban en la entrevista, y al final, cuando tú les dabas las gracias por haberse abierto ante mí y contarme sus historias más íntimas, muchos repetían no, gracias a ti por escucharnos y por contar fuera nuestra historia. ¿Te has llegado a enterar en algún momento? Sé que es un poco complicado porque el fotoperiodista, al ritmo que vos tenés, sobre todo, que va y viene, que está permanentemente moviéndose, ¿te has llegado a enterar de algún trabajo que hayas hecho
en cualquiera de los escenarios, haya tenido repercusión positiva para esa comunidad, para ese grupo en esa zona, o hasta el sol de hoy no has tenido esa suerte? Te voy a contar una historia de cuando yo trabajaba todavía como periodista. Estaba haciendo unas prácticas en un periódico en Madrid, y allí me interesé, siempre me interesé por temas internacionales. Entonces era el momento en el que estaban llegando muchos refugiados sirios a Madrid, y entonces decidí hacer una historia sobre esto. Y a su encuentro, pues muchos estaban de paso, lo que querían irse es a Suecia, a Alemania, pero hay otros que acababan de llegar y estaban un poco perdidos, pero no tenían nada. Entonces habían asociaciones en Madrid que les estaban ayudando, pero claro, la ayuda pues es escasa. También España estaba pasando, que hoy sigue pasando por una crisis económica, y las ayudas eran muy limitadas. Y yo hice pues este reportaje largo con fotografías, pero sobre todo con texto, y lo publicamos. Y lo que más me impactó es que muy poquitos días después una chica me escribió por Facebook, me contactó, buscó mi nombre, pues mi reportaje estaba firmado, y me comentó que ella era una estudiante de medicina y que le había impactado tanto esta realidad sobre los sirios que estaba haciendo colectas entre sus amigos, sobre todo pues de alimentos, de medicamentos, incluso de ropa y de otros utensilios, y los estaban proporcionando a asociaciones que ya se dedicaban a ello, pues para ayudar a los sirios, y todo se desplegó a raíz de ese reportaje que publiqué en la prensa. Entonces esto yo acababa de empezar, era 2014, y es lo que me motivó a seguir trabajando en esto. Y sí, la verdad es que siempre me llega algún mensaje de alguien, y ya con estos detalles es lo que me sigue motivando a seguir. Desde el punto de vista de este trabajo humanitario que estás haciendo, 5 continentes, 17 países, 6 años de experiencia, de recorrido, de imágenes. Una pregunta muy así, muy puntual, muy personal. Podés odiarla si querés, no pasa nada. No te asustes, que no es tan complicada. Por lo que has visto, por tu experiencia, ¿por qué es tan difícil cambiar esa realidad tan negativa que tenemos? ¿Por qué cuesta tanto? Si ya se ha dicho de mil y una formas, se han presentado las imágenes desde la más agradable hasta la más desagradable, se ha visto, yo no sé si todo, pero hemos visto muchísimo, gracias al trabajo que hacen ustedes los fotógrafos de prensa en este género. ¿Por qué? No sé si tú lo has preguntado o se lo han preguntado en algún momento conversando entre ustedes los fotógrafos ahí en el campo de acción, pero ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto transformar o cambiar eso que tanto nos afecta a todos? Pero todo el mundo dice, sí, me afecta, pero pasan los años, llegan nuevas generaciones de fotoperiodistas, de fotógrafos, y siguen contando, lamentablemente se sigue hablando de lo mismo en otros términos, con otra tecnología, etcétera, pero seguimos hablando del mismo tema. ¿Por qué cuesta tanto? Porque yo creo que por una parte estamos muy lejos de estas realidades, o nos hacen pensar que estamos lejos de estas realidades. Mi tema principal es el hambre, y es, aunque hay más de 800 millones de personas que sufren hambre en el mundo, no lo vemos cerca. Es decir, conocemos a mucha gente que ha sufrido una pérdida amorosa, una muerte por un accidente, un cáncer, pero es muy difícil que conozcamos a personas que no llegan a comer lo suficiente y que sufren malnutrición. Entonces lo vemos lejos. Los medios de comunicación, muchos de nosotros, a pesar de que en realidad no estamos tan lejos, y también tendemos a pensar que no está en nuestras manos el poder cambiarlo, que es algo que los gobernadores del mundo deben de cambiar, y que nosotros como ciudadanos no podemos hacer nada. Entonces, pues es una vez más un círculo vicioso en la que intentamos retratar realidades que existen en nuestro país. Yo, pues bueno, porque decidí hacer información internacional,
pero mismamente en Madrid y en mi propia comunidad hay gente sufriendo. Mismamente en Francia hay un informe del Senado que acaba de salir que indica que hay 8 millones de personas en Francia que sufren una precariedad alimentaria. Y sin embargo, no sabemos qué hacer con tales cifras. Es algo que se puede transformar, se puede cambiar, se puede corregir desde tu punto de vista. Claro que se puede corregir, porque hoy en día la agricultura del mundo podría dar de comer al doble de la población que vive en este planeta. Y sin embargo no llega a las manos adecuadas. Entonces hay una desigualdad creciente en la que los ciudadanos hacemos oídos sordos. Y yo creo que deberíamos de concienciarnos más, de protestar más por esta desigualdad y ver qué podemos hacer en vez de mirar a otro lado. Paradójicamente, hace apenas un par de días, digo un par de días porque al momento de publicar la entrevista estamos hablando de un par de días, vi una noticia en Ecuador, acá en Sudamérica, donde por un tema de acuerdos, de tratados comerciales entre Ecuador y Ucrania y Rusia, se ha frenado muchísimo la exportación de banana o bananos, como lo quieras llamar. Entonces la producción está sobrepasando la demanda interna de bananas ahí en Ecuador. Entonces los agricultores las están desechando porque dice hay mucha producción y no tenemos a quién venderla, porque el Estado en este caso pues no ha podido generar los mecanismos para su venta al extranjero. Entonces las imágenes son realmente indignantes ver cómo por un lado se está desechando comida que en otra parte del mundo pues está siendo necesitada pero a gritos. Entonces es ese contraste de dos realidades que por ahí uno no se explica, y cuando uno ve todo esto, estos trabajos de estos fotógrafos de ustedes que están allí diciendo, miren, acá lo que hace falta es comida en esta parte del mundo y en la otra parte del mundo se está tirando literalmente. Es una cosa que por ahí uno dice, no entendemos por qué está pasando todo esto. En este momento, o sea, desde antes y sobre todo hoy, en este momento donde supuestamente esta pandemia por la cual atravesamos, nos decían nos va a cambiar para bien. Y resulta que no, estamos siendo igual o peores de lo que éramos antes de la pandemia. Sí, totalmente. Yo creo que esta pandemia ha llevado a una pérdida de trabajos en el mundo y que al final sí, las consecuencias son gravísimas también en la inseguridad alimentaria, y luego la guerra lo está terminando de rematar, ¿no? Como indicabas, porque incluso se considera esta zona del mundo, tanto Rusia como Ucrania, el granero de Europa y parte del mundo, porque tiene todo el maíz, toda la cebada, todo el trigo, y pues lo mismo, toda la exportación está siendo tremendamente complicada, toda la cadena de suministro está quebrada, y esto que también debería llegar a los países más necesitados como el Sahel, pues no está llegando. Entonces sí, los campos de maíz están ahora mismo repletos en Ucrania, pero no puede salir de ahí este producto. Entonces es lo mismo que está pasando con los bananos por allí en América Latina. Entonces sí, es muy triste y no parece que se vaya a solucionar pronto. Otro trabajo del cual te dije, tengo dos trabajos que me gustaron mucho, por lo menos me llamaron mucho la atención. Uno era este y el otro es un trabajo con el cual te acaban de dar un reconocimiento hace un par de semanas. Un trabajo que hiciste en Guatemala, si mal no recuerdo, sobre la minería. ¿Puede ser? Es en Guatemala, sí, pero es sobre la inseguridad alimentaria, concretamente la malnutrición crónica provocada por el cambio climático. Ahí está. Con el tema andaba un poco perdido. Contame un poquito, así brevemente, en qué consistió ese trabajo, cuál es el objetivo principal, cómo lo desarrollaste, por qué Guatemala, cómo fue ese proceso. Pues Guatemala, yo había estado en 2018 también cubriendo una crisis alimentaria en el llamado corredor seco que va, pues atraviesa
pues todo Centroamérica, pero concretamente en Guatemala hay una gran desigualdad histórica con los indígenas que viven allí, con la población maya, pero además están muy afectados por el cambio climático y esto se traduce pues, en periodos de sequía muy largos y luego tormentas tropicales que les terminan de rematar pues, sus cosechas de maíz y de frijol. Pero luego pues yo estuve ahí en 2018, me impactó mucho esta realidad, pero lo dejé pasar, hice mi reportaje y seguí cubriendo otras crisis y de pronto cuando empecé a ver toda esta caravana de migrantes que atravesaban pues todo Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos, pues vi en los medios de comunicación que lo asociaban siempre a la violencia de las maras, a la violencia criminal que existe en estos países. Pero yo me estaba dando cuenta de que solo estaba reflejando una mitad de la historia. La otra mitad, que era esta inseguridad alimentaria, nadie la estaba teniendo en cuenta. Entonces, pues decidí cubrir esta historia, pero en vez de seguir el camino de las personas que se estaban exiliando, decidí ir a las raíces del problema, que era pues qué les estaba pasando a estas familias mayas que vivían en el corredor seco. Entonces pues viví con dos familias allí en dos comunidades, una que se llama Chiquimula y otra en Huehuetenango, y allí pues documenté su realidad cotidiana, como pues son familias muy numerosas y como pues más de la mitad de la población en Guatemala sufre malnutrición crónica, que es un tipo de malnutrición que es muy difícil de ver porque aparentemente son niños normales, son niños un poquito más bajitos de estatura, pero aparentemente niños normales, y sin embargo el daño es al desarrollo cognitivo. Entonces, pues estos niños van a tener mucho más dificultades a la hora de aprender, por ejemplo, en la escuela. Entonces es mucho más fácil que estos niños se vayan de la escuela a una edad muy temprana y empiecen a trabajar. Entonces esta pobreza se perpetúa porque pues ellos van a trabajar en trabajos agrícolas estacionales, ya sea en la caña de azúcar o el café, y pues luego pues otra vez más pues ellos cuando crezcan tendrán hijos muy tempranos que se dedicarán a lo mismo, y cuando ya ahorran lo suficiente para intentar salir de la pobreza pues sacrifican entre comillas a un niño o a un padre para que se vaya a Estados Unidos y trabaje de lo que sea para sacar a estos niños de la pobreza. Entonces este es un poco el trabajo que he venido desarrollando a lo largo de 3 años. ¿Y cómo lo ves? ¿Qué resultado esperás por ahí que se te pueda dar con todo esto? Con estas historias. Sí, pues esto la verdad que me ha dado bastante visibilidad al trabajo, porque ya lo he podido exponer en varios festivales, uno en Normandía, luego también otro en Londres, otro en Rusia, recientemente otro en Argentina, y ahora pues lo voy a publicar, es el trabajo que será publicado en unas semanas en El País Semanal, y luego ahora tengo otros 2 festivales, uno en Alemania, en la Galería Leica, que es un festival que hacen sobre el cambio climático, y luego otro en España, en Galicia en concreto, en una asociación que se llama Acampa, que cada año trata un tema, y este año es hambre y refugio, y también voy a exponer este trabajo de Guatemala, que se llama Hasta que el maíz vuelva a crecer. Hasta que el maíz vuelva a crecer. Bueno, vamos a estar pendientes de ese trabajo, y por favor cuando tengas alguna noticia nos avisas por acá, que vamos a estar más que pendientes. Ya te tenemos en nuestra agenda de fotógrafos y fotoperiodistas aquí que forman parte de esta familia del programa. Liz, un poco para ir cerrando la nota, que está por demás de interesante, la verdad tengo como para 2 horas más de conversación, pero quiero respetar el tiempo, sé que estás ocupada. ¿Qué sigue mañana después de esta entrevista? ¿Con qué seguís? Pues ahora mismo tengo 2 proyectos en marcha. Uno que estoy terminando, que es sobre la minería de carbón, así que por ahí a lo mejor habías hecho antes el vínculo con Guatemala, pero este es en Asturias,
porque este año se cerrará la última mina de carbón en actividad en Europa Occidental. Entonces, en España ha habido una gran historia de la minería de carbón que data más de 2 siglos y que ya a partir de 2018 empezaron a cerrar y este año pues ya cerrará la última por una decisión de la Unión Europea de cerrar todas las minas de carbón por un tema, bueno, pues de llevar a cabo las energías verdes, pero bueno, en esta zona en España, en el norte, pues daba trabajo a más de 25.000 personas y ahora hay menos de 300 personas que se dedican a ello y dentro de muy pocos meses pues ya no habrá ninguna y lamentablemente no ha habido industria de sustitución. Entonces pues estoy un poco retratando este fin de la minería. Y luego tengo mi trabajo a largo plazo que es sobre el hambre, entonces pronto empezaré a hacer otros capítulos y el siguiente que voy a hacer es en Francia, porque no solo quiero documentar el hambre en países en África, en América Latina o en Asia, sino también en el continente donde vivo y en concreto en el país donde vivo. Y aquí, como indicaba antes, pues hay precariedad alimentaria y creo que es importante también documentarlo aquí en el país donde vivo, en mis vecinos y este tipo de hambre que quizás es pues más invisibilizado, ¿no? Porque es un hambre que es menos visual, no nos encontramos estos hospitales con niños malnutridos, pero sin embargo sí que hay estas madres que no pueden alimentar correctamente a sus hijos y que hay niños que solo comen una vez al día en la cantina de la escuela y que no desayunan ni cenan o bueno, que quizás se ve en los robos que hay en los supermercados y que obviamente pues son por una precariedad y que creo que es importante también documentar. Te pregunto así muy cortito, ¿dónde es más fácil, por tu experiencia, dónde ha sido más fácil trabajar? ¿En el extranjero o ahí dentro de España, de tu país? Pues hasta hace muy poquito siempre había trabajado fuera, entonces a mí me gustaba mucho porque bueno, pues esta profesión la empecé por pura curiosidad, me quería descubrir otros mundos y luego además me tocaban mucho los temas sociales y sí que fue un desafío empezar a trabajar en mi país y en mi continente y sin embargo pues depende cómo lo trates, pero yo creo que al final la técnica es la misma. Al final pues es más fácil en cuanto al idioma, pero luego una vez más acercándote con humildad y siendo muy clara respecto a los objetivos que tienes con tu proyecto, yo creo que al final se abren las puertas. Buenísimo. Liz, para quienes nos están escuchando y deseen ver un poquito más de tu trabajo, conocer tus redes, por dónde pueden comunicarse con vos, ¿por qué no? ¿Por dónde te pueden encontrar? ¿Por dónde te siguen? Pues tengo mi página web que se llama, pues como mi nombre, www.lizarango, Liz con Y, arango.com y luego también en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, yo creo que es la red que tengo un poquito más activa y por ahí siempre está pues tanto mi email como por mensajes privados y siempre al final con más o menos tiempo, pero intento siempre contestar. Los que me escriban, disculpadme si tardo porque hay veces que tardo un poco, pero sí que procuro siempre contestar. Bueno, para los que no escucharon bien o por ahí recién se cuelgan en el último momento, tiempo es difícil porque si decimos que en 6 años has visitado 17 países de los 5 continentes, es que tenés un trajín bastante agitado. Algunos dirán qué envidia, pero hay que estar ahí en los zapatos. Te digo, yo con la mitad me conformo, con la mitad de países me conformo realmente. Me imagino que debe ser un estrés bastante grande y la verdad el día a día no debe ser muy fácil. ¿Cómo se digiere todo esto? O sea, esa cantidad de información, de imágenes, ya a nivel personal, ¿tenés alguna actividad como para distraerte? Decir, bueno,
llego a Francia o llego a España y me tomo una semana de vacaciones donde ni veo la cámara, lo que hago es, qué sé yo, el campo, aire libre, ejercicio. Sí, pues la verdad es que es una combinación un poco difícil, el tema personal y el del trabajo, porque está tan ligado que es muy difícil desconectar. Pero sí, yo la verdad que tengo suerte porque cada vez que llego a Francia, pues tengo a mi pareja, a mis amigos que me hacen desconectar. Luego soy una apasionada de la lectura y luego, pues bueno, siempre tengo a gente que me intenta llevar al cine o intentar tomarme una cerveza en un bar y desconectar o irme a correr al campo. Ahora tengo ganas de terminar el proyecto de Asturias y tomarme unos días de ir a la playa, que hace más de 2 años por lo menos que no tengo vacaciones, así que aunque sea una semanita quiero tomarme prontito, a ver si este mes o el que viene lo puedo conseguir. Perfecto. ¿Cuándo por acá, por Buenos Aires, por Argentina? Aunque sea de vacaciones. Uy, que pronto, lo estoy deseando porque es un país que no conozco y me muero de ganas. Tengo muchos amigos que son de allá y siempre me invitan, así que ya te diré cuando vaya a visitarlos, porque sí, espero que sea pronto. Bueno, por lo menos para un café y charlar o ir a alguna galería o alguna exposición de fotografías, mejor si es tuya, pero la invitación está hecha. Avisanos y por acá por lo menos para conversar 10 minutos y tomarnos un café con mucho gusto. Prometido. Muchísimas Dale. gracias, Fede. Bueno, Liz, muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejamos para que sigas en tu día a día, en tu corre-corre. Muchísimas gracias por esta entrevista, por estos minutitos de conversación. Nos enteramos de muchas cosas y es una ventana más que estás abriendo, bueno, sobre todo acá en Latinoamérica con el programa que se escucha por todos lados. Seguro hay alguien interesado en lo que haces. De repente por ahí, como decimos siempre, no sabemos quién nos está escuchando y por ahí se interesa en financiar algún proyecto o colaborar en alguno de tus proyectos o apoyarte en alguno de tus proyectos, bienvenido sea. Así que la mayor de la suerte, el mayor de los éxitos y que se sigan dando los proyectos, los trabajos y que sigan llegando esas ideas para seguir informando y comunicando. Y ojalá todo este trabajo, no solamente que haces vos, porque son muchos los fotógrafos que están con estos temas humanitarios tan delicados, ojalá sean herramientas de transformación más profunda y que las veamos con mayor prontitud, porque es lo que realmente creo que queremos todos. Que todo este universo de calamidades y de cosas humanitarias tan negativas pues desaparezcan y que podamos tener un mundo un poquito más llevadero, un poquito más agradable. Pues sí. Muchísimas gracias, Fede, por la entrevista y nada, espero que nos encontremos pronto y que todos los deseos que has dicho es verdad que se hagan realidad. Bueno, gracias Liz. Estuvimos entonces conversando con la fotógrafa española de Madrid, Liz, no sé dónde saqué Lara. Liz Arango, fotógrafa española, fotógrafa humanitaria, fotógrafa, periodista y escritora. Así que pues con ella conversamos en esta día, tarde, noche, dependiendo en qué momento nos estés escuchando. Fue la conversa que tuvimos el día de hoy. Ya saben que esta entrevista, la que pasó, las que han pasado y todas las que vienen, las vas a escuchar, las vas a seguir a través de nuestra página oficial www.fotoconfede.com. También lo puedes escuchar a través de nuestros canales de YouTube y de podcast. Estamos como Fotoconfede, Federico Murúa, quien les habla, y pues por allí se enteran de todo lo que está pasando en Latinoamérica y el mundo a nivel de fotografía, lo que se está haciendo directamente de la cámara del ojo, en este caso de sus autores, de los fotógrafos, sus creadores que nos regalan semana tras semana o día tras día o segundo tras segundo esas imágenes que tanto nos gustan, tan impactantes, algunas negativas, otras no, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, como dice una canción por ahí, esto es lo que hay. Así que ya lo saben, www.fotoconfede.com, nuestra página web. Si no, tienen nuestra cuenta en Instagram por donde también nos pueden seguir, @fotoconfede, y ya saben, por ahí se enteran de todo
lo que estamos haciendo y lo que está pasando a nivel de fotografía. Nosotros nos encontramos la semana que viene con un programa de corte similar donde vamos a estar hablando, como de costumbre, con una fotógrafa o un fotógrafo, de dónde no sabemos, pero seguro va a ser fotógrafo o fotógrafa, y vamos a estar charlando sobre este apasionante mundo de la fotografía. Los dejamos, nos vemos entonces la semana que viene. Chau, chau.